En el vídeo de hoy vamos a hablar de Jojo, un proyecto NFT con el que puedes ganar dinero, pues comprando NFTs, farmeando y jugando a Games Plays to Earn. Vamos a ver, chicos, es un nuevo proyecto que está recién creado prácticamente, hace muy poquito, y se llama Jojo. Como bien sabéis que me gusta a mí decirlo, esto no es una recomendación de mercado, es simplemente un análisis de un proyecto que, bueno, está en internet y cualquiera de vosotros puede acceder a toda esta información. En primer lugar, me gusta también decir que no hay proyecto que yo hable que primero no haya invertido o yo haya visualizado de cerca. Por tanto, os digo que en el proyecto Jojo he invertido $17. Sí, los he invertido y espero no arrepentirme, ¿vale? Me han dado, que lo veréis en pantalla, y yo estoy aquí sacando mi Trust Wallet para que lo veáis. Bien, tengo ahora mismo en la actualidad 276.223 tokens. Y esto va aumentando. ¿Por qué? Porque tienen repartición entre tenedores, entre holders. Cuando yo hice la compra, tuve que poner un slip page demasiado alto para mi gusto, que es un 12%. Con un 12% logré comprar, compré 320.000, si no me equivoco, y me llegaron tan solo 276.000 a la cuenta. O sea, han quedado o se han mamado 40.000 tokens por la cara, por la face, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Espero que suba. Vamos a ver, vamos al grano. Jojo, como ves en pantalla, desde hace un rato ya, ¿vale? Es un proyecto muy bonito, ¿vale? Me gusta, me encanta este proyecto, lo gráfico que es, ¿vale? Pero vamos a verlo en profundidad y si realmente merece o no merece, ¿de acuerdo? Jojo.fun, que es la página Metaverse, quiere crear un metaverso, ¿vale? Bastante grande, la verdad, que quiere abarcar mucho, ¿eh? Vamos por pasos. Vemos que va a tener games, NFTs y toy, ¿bien? Seguimos. Toys son juguetes, pues lo sabéis, ¿vale? Sí, juguetes, toys. Toy Story, ¿recuerdas la película? Buah, me encantaba. Menos la última no me gustó. Bueno, sigamos. Vamos a entrar a la app, tiene un botoncito de comprar Jojo, nos dice pues cómo va actualmente las estadísticas, comunidad de Telegram, de Twitter, número de sesiones de retención, bueno, hay un poquito de cosas así. Seguimos. Tenemos aquí un par de imágenes que si pinchamos nos lleva directamente a los hilos de Twitter, ¿vale? No lo voy a hacer ahora porque ya tengo uno abierto, que es bastante interesante. El que sí me parece digno de ver es este de aquí, ¿vale? Lo tengo aquí abierto, que es su canal de Twitter, y gráficamente estamos hablando de un proyecto donde detrás hay unos diseñadores gráficos muy buenos, ¿eh? Muy buenos. Porque os digo que de otros proyectos de NFTs y otros juegos, este yo creo que es el más gráficos tiene. De momento, ¿vale? De los que yo he visto, ¿eh? Cuidado. Porque aún me falta por ver Axie y no lo he tocado, ¿vale? Bien, pues sigamos. Jojo Fun Metaverse, ¿vale? Me faltó decir que podemos elegir el idioma, ¿vale? Tienen bastantes idiomas y eso es bastante bueno, ¿vale? Veamos, NFT Yield Farming. Hay herramientas subyacentes completas de NFT que incluyen fundición, comercio, minería, etc. Al mismo tiempo se abrirán varios métodos de juego, como el refinamiento y la reproducción de atributos. Jojo NFT no es solo una colección, también puede brindarte más diversión y más valor. ¿Esto qué quiere decir? Que con los NFT que compramos podemos crear farming, que esto ya está activo, ya podemos, ahora lo veremos, ¿vale? Game Fee, Play to Earn. Esto significa juega y gana, ¿vale? Gunpad promueve la incubación y distribución de juegos, lo que construye el metauniverso de entretenimiento Jojo, con una variedad de juegos. Crea así un nuevo sistema financiero de juegos blockchain, haciendo que los juegos no sean simplemente interesantes y divertidos, sino también rentables. Vale. Ojo al dato, ¿eh? Aquí no dice que vayan a sacar juegos, sino que van a promover la incubación de juegos. Aquí se debería entender que van a sacar juegos propios, ¿vale? Pero no lo están diciendo, ¿vale? Es una laguna legal aquí, ¿eh? Bien, sigamos. Toy Fun Metaverse. Aquí puede cambiar las últimas tecnologías como NFT, más NFC, más etcétera. Diseño moda para lanzar juguetes físicos. El usuario puede mapear la NFT correspondiente al objeto físico en el juego, darse cuenta de la correspondencia uno a uno del objeto físico, bla, bla, bla. Yo entiendo de aquí que van a sacar juguetes, ¿vale? En la vida real, un pollito de 3D o yo qué sé, como lo van a sacar, y vendrá con un código o algún tipo de QR que lo podrás canjear por un NFT, ¿vale? Es lo que yo entiendo aquí. Bien.
Jojo Tokenomics, como se diga. Ya dice que ellos de entrada dicen que vamos a quemar el 50%. Oye, bien, vale, me parece bien que quemen. Gradual Destroying, 14% y 36% de Fire Launch Supply. Bueno, es interesante. Es bastante interesante, ¿no? Es 1 trillón de monedas y quiere quemar la mitad de entrada. Muy bien, vale. Seguimos. Vamos a ver. 100% descentralizado, mecanismo de llenos de moneda. Aquí dice, ¿veis? El 4% se asigna a los poseedores, a los tenedores, a los holders, ¿vale? Bien. Esto a mí, sinceramente, bajo mi experiencia, me ha dejado de gustar. No me gusta. No me gusta el tema de repartición entre holders. ¿Por qué? Porque esto crea que gente compre $1, vamos a suponer, y dentro de 6 meses tenga ahí $400 porque otra gente ha comprado. Vale. Vale, lo puedo entender, ¿no? Pero no me gusta, ¿no? No, lo veo muy poco ético, ¿no? Pero bueno, todo vale en el mercado y en los comercios, todo vale, ¿no? Empezar equitativamente. El 100% de la oferta de Jojo se utiliza como capital de trabajo, lo que significa que no hay preventa ni asignación a los miembros del equipo. Seguro que sí, pero no te lo dirán. El resultado final de los precios sigue aumentando. La liquidez en el grupo PancakeSwap Jojo se bloqueó. El 3% de cada transacción. O sea, que de cada transacción un 3% se bloquea. Bueno. Mecanismo de choque antiballena. Ninguna billetera tiene más del 1% de los tokens, mientras que una sola transacción no puede involucrar más de 10.000 millones de tokens. Bien. Esto lo vamos a ver ahora, rápidamente, ¿vale? Un roadmap bastante sencillo, donde, bien, ¿vale? La primera etapa está prácticamente casi completada, le falta el market NFT por, digamos, implementar en esta jornada. La segunda etapa puede ser refinado, producción de NFTs, ingresar al mercado NFT de Binance. Bueno, prácticamente poca cosa. Este quizás es el más importante. Se inicia Jojo Game Path, ¿no? Bien, sigamos. Bien, una explicación de cómo comprar el producto, de cómo meternos con MetaMask. Algunas imágenes de los NFTs que contiene este proyecto son imágenes muy bonitas, ¿vale? Son imágenes muy divertidas que la verdad son perfectas para incluirlas en camisetas, ¿eh? Yo aquí veo un negocio en camisetas brutal. Brutal, vamos, porque te digo, este pollito que sale con la espada, me lo pones en una camisa negra, ¡ay, Dios mío, que lo como! Hoy me he despertado con mucha energía, ¿vale? Bien, esto es lo que no me gusta, ¿vale? No os dejéis engañar, esto ya lo he dicho otras veces. Jojo Partners, socios, ¿vale? Esto está en inglés y significa socios, ¿vale? Binance no es socio. Lo que pasa es que como el token está creado bajo Binance, ponen el logo de Binance. Certic, el proyecto está certificado por Certic. Eso ya nos da una especie de seguridad, pero hoy en día no hay nada seguro, ¿de acuerdo? Está incluido en CoinGecko, está incluido en CoinMarket, pero no son socios, ¿vale? Sino que están incluidos ahí el token. Por tanto, esto de socios sobra, ¿de acuerdo? Pero bueno, si lo quieren meter así para llamar la atención, ole por ellos, ¿vale? PancakeSwap, socio, PancakeSwap, no, sino que tiene ahí la liquidez bloqueada, es cuando se compra y por eso está incluido ahí. Trust Wallet, ¿por qué? Porque por Trust Wallet habrán puesto que aparezca el logo y tal y ya está. Es que yo soy claro, ¿eh? Si no os gusta, lo siento mucho, ¿eh? El canal es así, claro, todo claro. Token Pocket, no, este no lo conozco, para que tú veas. Death Guru, estadísticas. Aquí no son colaboradores, no son patrocinadores, ¿vale? Sino que son estadísticas, ¿vale? Lo ponen ahí porque sepas que puedes ir a las estadísticas del token, ¿vale? Nomisk, Pocoin, Dego, Yossi, Seiscape, Onto, ¿vale? Yossi. Bueno, sigamos. Un par de preguntas frecuentes y ya está. Y redes sociales, ¿vale? No hay aviso legal, no hay nada de que indique si es una empresa, si quién está detrás, a simple vista, ¿vale? Vamos a ver, Roadmap, FAQ, Boss, vamos a entrar un poquito, ¿vale? Nos envía directamente, esto es la app, ¿eh? Nos envía directamente la app. Bounty, otra vez aquí, y Doc. Vamos a documentos, ¿vale? Documentos, sistema, nos explica un poquito cómo va a ser el juego, los NFTs, hay diferentes categorías, Jojo Community, ¿vale? Vale, muy bien. Y no veo, y cuando digo que no veo, es que no lo veo, es los creadores, ¿vale? No veo los creadores.
Esto ya me frena mucho, ¿vale? Un proyecto que promete ser tanto o promete ser tan grande y que no tengamos un acceso a los creadores y saber quiénes son los creadores, porque te digo, yo no me fío de Telegram, no me fío de redes sociales, yo me fío de lo que marca una página web, porque al fin y al cabo tiene acceso todo el mundo, ¿vale? Vamos ahora a ver lo que sería digamos, la app. Aquí, Enter App. Cuando entramos en app, tenemos un enlace directo a PancakeSwap para comprar. Tenemos pool, ¿vale? Tienen ya creado el pool. Y bueno, bastante interesante, bastante curioso, ¿no? Es bastante curioso. Podemos agregar los NFTs, como veis, ¿vale? Y cada NFT, por lo visto, te da unos privilegios, ¿vale? Te da un tanto por ciento más, otro te da no sé qué, ¿vale? Cada NFT tiene unas cualidades, que lo veo bien, maravilloso, ¿no? Pero vamos, yo te digo, yo he comprado el token, pero no pienso comprar NFTs de este proyecto, ¿vale? Tengo el token, por si aumenta de valor, pues tener ahí un porcentaje y llevar mi pellizco, ¿no? Pero vamos, que no pienso comprar NFTs. Cajas misteriosas, ¿vale? Lo he mirado, la caja misteriosa, y vamos a ver. $60, ¿vale? Cuesta la cajita misteriosa, ser con 20 BNBs. Te da unos NFTs, tienes aquí las probabilidades. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Está interesante el sistema, ¿vale? Bounty. Por cada contribución que haga en el ecosistema Jojo, puede tener Bounty NFT y puede ganar Jojo apostando NFT. Vamos, que van a crear, digamos, una especie de lotería con NFTs. Y vemos que tienen misiones, ¿vale? Las misiones son de gástate 30 BNBs en Jojo y te damos un premio, te damos un NFT. Si te gastas 30 y creas un LP con BNB, te damos un NFT, vamos. Están promoviendo que la gente compre, están promoviendo que creen LPs, ¿vale? Y de esa manera aumentar el valor del token, lógicamente, ¿vale? Airdrops. Bien, cada cierto tiempo están sacando unos airdrops y los más rápidos se llevan el airdrop, ¿vale? Porque para que nos entendamos, ¿veis? En el primero participaron 554, 92 personas y aquí 1000 personas, 1000 de 1000. Atentos a los airdrops, ¿vale? Por si no queréis gastar dinero. Con los airdrops podréis conseguir tokens gratuitos, ¿vale? El mercado de NFT está cerrado, todavía no está abierto. El gameplay tampoco está abierto, comunidad tampoco, lo cual ya me parece mal, ¿vale? Un simple foro que pueden abrir ya movería mucho el token y no lo tienen creado, ¿vale? Ecología, el ecosistema no está creado. Centro de ayuda nos envía aquí donde no hay ningún dato de creadores, ¿vale? Ya he dicho, eso me parece nefasto, ¿vale? No saber quién es el creador. Sí, es verdad que hay muchas imágenes, son imágenes muy bonitas, muy llamativas. Aquí se han pasado 3 pueblos, ¿vale? Bueno, en fin. Oye, este está bonito, este me gusta, ¿eh? Jojo in the Far. Oh. Bien, tienen bastante FOMO, ¿vale? Tienen bastantes imágenes para crear un FOMO importante, ¿ves? Se han mandado aquí una publicidad falsa que te cagas, ¿eh? Manda, hombre. Sí, ¿tú sabes cuánto cuesta un anuncio de estos en la calle a ese tamaño? Varios miles de dólares, ¿vale? Vale, lo dudo muchísimo. Y más cuando no hay detrás gente que sepamos quiénes son los creadores. Seguramente habrá una página donde los pongan, ¿vale? Pero que no estén visibles, como digo, en la página principal, en la página maestra, que sería esta, no me gusta ya. Eso ya me frena mucho. Pues esto es Jojo, incluida en CoinMarketCap, ¿vale? Eso no lo dije antes, está incluida en CoinMarketCap. Que lo he quitado, perdón. Vamos para atrás, actualizamos, quiero que cojamos el precio más actualizado, ¿vale? Bien, tenemos ya 4 ceros por delante, ¿vale? 4 ceros por delante. Yo he hecho mis cálculos y 276.000 tokens que yo tengo ahora mismo, vamos a verlo aquí, ¿vale? Para que lo veáis. Bien, son $15, ¿de acuerdo? Ya estoy mirando que si llegáramos a quitar este cero, o sea, si aquí hubiera un 1, ¿vale? Estamos hablando que tendría ya $200, ¿vale? Y si el 1 estuviera aquí, tendríamos, creo que eran 3.000 y pico dólares, ¿no? Está bien. Oye, está bien. Oye, es dinero. Solo metí $15 y me puedo llevar 3.000 si llega un céntimo, vamos. Bien. Vale, bien. ¿Puede llegar un céntimo? Bueno, sinceramente, le falta mucho por masticar. Tiene el apoyo de Certic, eso ya ayuda. Está en CoinMarketCap, está. Pero bueno, como ya he demostrado otras veces, estar en CoinMarketCap ya no te asegura nada, ¿vale? Por tanto, toca esperar.
Ha tenido dos bajadas de liquidez total, ¿vale? Fijaros, que ha llegado casi que al cero, ¿vale? Dos veces. Pero es que ha llegado casi al cero en dos veces en cuánto. Vamos a ver. En 7 días. En un día hace nada llegó a cero. Han sacado todo en un día, ¿vale? Y en 7 días han sacado todo el dinero dos veces. Eso ya frena. Frena de una manera abismal, ¿vale? Si, jojo, si estás viendo este vídeo, para, tío, para, no hagas esto tan brusco, ¿vale? Si quieres sacar liquidez para incluirte dentro de algún exchange, hazlo, ¿vale? Seguro que la comunidad te lo va a agradecer. Pero, colega, no hagas estas cosas tan drásticas, macho, ¿vale? Bien, de momento solo está en PacketSwap, ¿vale? Así que seguramente espero ver pronto más mercados, visto que han sacado bastante liquidez, han sacado bastante dinero. Y que más así podemos ver importante, que se me olvida, BS Scam, ¿vale? Y ya terminamos este vídeo. Tenemos actualmente unos 121.000 holders, una cantidad importante, bastante transferencias. Y vamos a ver el tema de las billeteras. Ya encontramos una billetera de quemado del 61%. Bien, bien. Vemos una billetera principal con un 4,21%. Esta será la billetera de los creadores, seguro, vamos. Esto no hay duda. Esto seguramente será a lo mejor el de repartición de dinero, de premios, etcétera. Vale, se entiende, ¿vale? Un 1% en PacketSwap, ¿vale? Bien, bloqueado, ¿vale? Me parece de lujo, ¿vale? Y hay gente que ya está bloqueando liquidez, diferentes billeteras, ¿veis? Bien. Y es verdad, ninguno supera el 1%. Bien, oye, estoy sorprendido, ¿eh? Estoy sorprendido, no me lo esperaba, ¿eh? Me esperaba algo más drástico. Así que de momento, mi nota, digamos, con el proyecto, a falta de un par de detalles técnicos, le voy a dar un 8, ¿vale? De momento yo le doy un 8 de sobre 10. ¿Por qué? Porque me faltan los creadores, no tengo acceso a ellos. Se ve que tiene detrás un montón de comunidad, el proyecto es bonito, como ya he dicho, es elegante, tiene un montón de juego, pero muchísimo juego para crear camisetas, ropa, muñecos, etcétera. Y os digo, vuelvo a decir, ya yo compré 17 dólares del token, ¿vale? 17 dólares, que al final solo tengo 15 dólares aquí, ¿vale? Mira, me está subiendo, 15 dólares con un céntimo. Eso ha subido un céntimo, ¿vale? ¡Ah! Bien. Soy un céntimo más rico, bueno, o menos pobre. Vamos a ver, pues ya está, chicos. Ya hemos llegado al fin de este vídeo. Me apetecía hacer uno por la mañana rapidito, puesto que me llamó mucho la atención, ¿vale? Porque me lo recomendó un usuario. Así que, nada, gracias por la recomendación y espero que os guste el vídeo. Hasta el siguiente. Y corten ya.